Nos llegaron la semana pasada muchas preguntas de hernia, de escopatía, ¿no es cierto?, de artrosis lumbar, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Les comento a los hermanos también que muchos me preguntan qué puedo hacer para tal o cual cosa. Es muy complicado desde acá darle un tratamiento así per se, porque tampoco no hay un tratamiento estándar. Pueden haber dos hermanos de la misma edad, con el mismo diagnóstico incluso, y sus tratamientos van a ser diferentes. Entonces yo lo que de acá les puedo dar es una recomendación, y lo más importante es que aprendamos de esto. ¿Se acuerda que la semana pasada dijimos que entre más aprendemos de nuestro dolor, menos nos duele? Y lo otro que buen dato. Sí. Eso es algo que ojalá que se quede ahí bien grabado. Y lo otro que tenemos que, aparte de aprender de esto, tenemos que llevarlo un poco a la práctica. Y dejando, no también comentamos recién con el hermano Marcelo que también esto tiene un carácter espiritual bien grande. El hecho de que un dolor, no sé, un dolor de espalda, no sea tanto la parte de tejido, la estructura de nuestra espalda, sino que hay otros componentes como la parte anímica, la parte social, y donde ahí entra el Señor. Nosotros comentamos esto, no es solamente que nosotros pongamos nuestra fe en la ciencia, sino que también esto va también de la mano con la ayuda de Dios, que claramente Él es nuestro mejor doctor, nuestro mejor kinesiólogo, y el que puede cambiar un dolor en ¿cómo se llama?, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es una fe que nosotros tenemos, pero también tenemos esta ayuda que nos puede ir de la mano con lo otro. Sí, así. Buena dato. Mire, nosotros siempre dependemos del Señor y nuestra confianza está en Él. Y esto, como está en la Escritura, Él dice que sustenta, nos sustenta. Y sin duda que nos va a sustentar de acuerdo a los procesos de cada uno. De cada uno va a ir su sustento. Algunos nos va a sustentar un mayor lapso de tiempo y otros menor lapso de tiempo. Y eso va a conllevar, a lo mejor, si esta situación nos aqueja del dolor nuestro cuerpo, entonces va a ser diferente los procesos. Sí. Pero la diferencia es que tenemos al Señor como el que todo lo puede, y el que pueda transformar en algo a lo mejor crónico, como hablamos. Sí. Hazme tú de lo que hablamos de crónico y lo que es un poco el dolor crónico y el dolor. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Sí, un dolor crónico hablamos cuando es mayor a 3 meses. ¿Por qué mayor a 3 meses? Porque generalmente los tejidos se reparan alrededor de 3 meses. Entonces el dolor, cuando no va de la mano con la reparación del tejido, ya tiene un carácter crónico. Y esa cronicidad también se ve afectada por lo que hablé recién. No solamente por la estructura dañada, sino que hay otras cosas aledañas que también. Hay muchas personas que tienen dolor y han pasado un evento psicoemocional importante, y eso a veces cuando uno lo va preguntando también es muy común. Entonces el cuerpo de alguna u otra forma también recepciona estas cosas que a veces uno pasa durante el día, el estrés, la falta de sueño y todo eso. Y sabemos que sin duda esas cosas que a veces se nos escapan de la parte física, el mejor remedio, el mejor es el Señor, y ese es nuestro descanso, y entregarle también este mensaje a los hermanos que esto es una ayuda. El Señor nos ha dado esta herramienta, estos conocimientos también para llevarlo a la mano, pero siempre poniendo la fe en Él primeramente. Amén. Así que entrando de lleno a lo que es el dolor lumbar. El dolor lumbar, voy a leer una pequeña definición. Es como dice: dolor, tensión muscular o rigidez localizada entre los márgenes costales, donde está entre las costillas por posterior, por la espalda, hasta el pliegue glúteo. Este puede ser con irradiación hacia la pierna. Puede o no puede ser. Y ahí vamos a ver cuándo hay y cuándo no. ¿Ya? O sea, me duele la espalda y me toma la pierna. Sí. Como decimos. Le toma la zona glútea, o a algunos les puede dar la pierna. Y ahí vamos a ver por qué pasa eso. ¿Ya? Entonces, el dolor lumbar es algo muy común. ¿Sabes? Que es muy común. Yo creo que muchos hermanos de los que están escuchando a esta hora, a lo mejor en este momento están con dolor lumbar. O tuvieron o van a tener. Sí. Así que dice que el 80% de la población, y esto a nivel mundial, en Estados Unidos dicen que el 85% y todo, pero generalmente entre 80 y 85% de la población va a tener dolor lumbar alguna vez en su vida.
Así que es algo muy común. Así que, y generalmente los cuadros crónicos son más frecuentes entre la edad de 45 y 65 años, una edad que es generalmente activa, es una edad de una persona laboralmente activa. Y este problema de dolor lumbar ha generado muchos gastos a nivel de salud mundial. No solamente por las intervenciones, sino que también tiene que ver mucho con la parte laboral, la ausencia laboral, todo esto ha traído un sinfín de gastos a esto, y por ende se han hecho demasiados estudios en esta parte. Un tema muy complejo también, como hablamos del dolor la vez pasada, sí. Y va unido. Ojalá que vayan escuchando todos los lunes el programa, porque todo va entrelazado. Vamos a tomar muchas cosas que hablamos de la semana pasada, lo vamos a hablar ahora. Entonces, bueno, de estos dolores lumbares, bueno, ya les dije una no muy buena noticia, que van a tener en algún momento dolor lumbar. Pero el 80% de estos casos no se sabe, son hallazgos inespecíficos. Duele y no se sabe por qué duele. Y el otro 20% tiene una causa etiológica que se sabe a ciencia cierta que lo que es. Entonces, un 80% es inespecífico. Entonces hay muchas personas que le duele la espalda y muchas veces van a hacer exámenes y no van a tener nada a la imagen. O sea, dime, ¿esto puede nacer de un rato para otro un dolor de espalda? Generalmente sí. Es muy variable. A veces comienza... ¿sí? Y de alguna manera uno lo asocia a una situación. Siempre, dice, me dolió la espalda y empieza a recorrer para atrás. Dice, tomé la guaguita y la tomé, corrí el mueble, levanté algo. Lo asocian un poco a eso. ¿Puede ser coincidente o puede ser que ya estaba propenso a algo? Sí, pasa muchos casos que a veces el dolor, nosotros cuando tenemos un dolor en nuestro cuerpo tratamos de buscar el porqué. Y algunos buscan un problema postural, otro que típico me dicen, hizo una mala fuerza y comencé con el dolor y todo. Pero aquí vamos a hablar un poco que esto no viene tan solamente de eso. Puede haber algo que lo ocasione, pero que haya sido, en un buen dicho chileno, en la guinda de la torta, no. Lo que le ocasionó, puede que los problemas vengan de mucho antes. Entonces, eso es importante. Entonces, y esto es un problema a nivel de nacional igual. Hay una guía también muy interesante del MinSal, del Ministerio de Salud, que habla sobre el dolor lumbar y el tipo de hernia. Y ahí saqué igual harta información que voy a compartir ahora con los hermanos. Como conclusión de esto, en la mayoría de los pacientes con lumbalgia no se encuentra una alteración estructural que la justifique, lo que hablamos. No hay en muchos de estas personas con dolor le hacen exámenes radiológicos o algo, le buscan algún tipo de examen y no encuentran ningún daño en la estructura, no hay ningún daño en las vértebras, no hay ningún daño, entonces no hay nada que la justifique en muchos de los casos. Y lo bueno sí, que la mayoría son autolimitados con el tiempo y tienen un curso benigno. Hay muchos dolores lumbares que no sé, muchos hermanos le han pasado, mejor lo duele una semana, han reposado un poco y después se les calma. Después pasa un tiempo, andan bien, ciertas personas andan así. Pero ya cuando tiene un grado de crónico así alrededor de más de 3 meses con dolor lumbar, esos ya son más complicados. Y la exploración del diagnóstico se produce escaso beneficio, siendo la descripción del dolor relatada por el paciente y su localización el aporte más importante. Yo, decir, y lo que más me fijo cuando veo pacientes lumbares, la imagen y todo lo dejo al final. Y así hay muchas escuelas que están haciendo esto. Cuando llegan con un examen, con una radiografía, con cualquier tipo de examen, eso lo veo al final, porque vamos a darnos cuenta que la parte radiológica de la imagen con el síntoma muchas veces no va correlacionado. Entonces eso para mí es una ayuda. Siempre lo importante aquí, como leí recién, la exploración del diagnóstico de la persona va a ser lo más importante. ¿Ya? Porque a veces la imagen nos puede producir algún tipo de daño también. Entonces, un poco hablando de esto, como dije anteriormente, la incidencia anual es grande, de un día en 15%, más frecuente entre la edad que es activamente laboral. Solo un 22% va a durar más de 2 semanas, quiere decir que más del 70% se resuelve en una semana, a veces de forma espontánea, y alrededor del 1,5% vienen con ciática. Y ahí vamos a hablar de eso, que es alrededor del 12% de los lumbagos.
Entonces, ¿cómo podemos clasificar? Ahora, esto podemos clasificar según el síntoma, lo podemos clasificar en 3. Ya. A grandes rasgos, esto muy a grandes rasgos. Entonces, primero tenemos el dolor lumbar no específico, de lo que hablaba, que es un dolor mecánico. Ya. Es un dolor mecánico que se da en el 90% de los casos. Y este se define como un dolor a la carga y al movimiento. ¿Ya? Como lo que decía recién, de que algunos hicieron como una mala fuerza y le dolió otro. Entonces, este tipo de dolor aumenta con el esfuerzo y en determinadas posturas. Ya. Y disminuye con la descarga y el reposo. Ya tiene algunos les duele más y otros menos, entonces esto se clasifica como en específico. A estas personas le pueden hacer algún tipo de ¿cómo se llama?, de examen radiológico, y algunas van a encontrar cosas y algunos no. ¿Ya? Así que mucho ojo a eso. Disculpa, me acordé porque en un tiempo a esta parte, mirando todas estas situaciones del trabajo, de las fuerzas que se hacen, de la sobreexigencia, que me he dado cuenta, esto yo creo que cada uno de nosotros, a lo mejor que está en la audiencia, se han dado cuenta, otros no. He visto camiones descargando harina, ¿cierto? Las harinas, el que llamamos antes quintales. Se ha reducido esto a 25 kilos por la carga, ya sea de papas, sacos de papas. No sé si usted se ha dado cuenta que son saquitos más chicos, que valen igual, ya es otro cuento, pero son los saquitos de 25 kilos. ¿Por qué lo hicieron así? Para que las cargas sean más llevaderas. Pero me he dado cuenta, hermano, de que cuando hacen estas cargas o descargas, ya no se ponen un saco, porque si se no ponen dos, es lo mismo, hacen el mismo esfuerzo y ponen 2 sacos. Entonces, esto de alguna manera no es bueno. Por eso la autoridad bajó la carga, por estas mismas situaciones que las personas estaban digamos, con más licencias médicas por estos asuntos de dolor de espalda lumbares. Sí, sobre todo los trabajos de mucho esfuerzo se ve mucho esto del dolor lumbar. Y en este caso, cuando en específico un buen tip, bueno, yo no les puedo dar un tratamiento desde acá, pero un buen tip es que ustedes se van a dar cuenta que hay ciertas posturas que les va a doler. No sé, poder agacharse, todo eso. No les voy a explicar nada nuevo, pero algo súper importante, que si ustedes están con dolor y no saben por qué, vean qué postura les duele y ustedes tienen que tratar de no realizar la postura que le duele. O el movimiento. A mí me duele mucho agacharme, entonces evitemos agacharnos, y si no vamos a agacharlo, hagamos más usando nuestras piernas. Son cosas a veces que son un poco obvias, pero que nos pueden ayudar en el momento de esto. Y el reposo, sobre todo cuando está muy agudo, realizar reposo. Entonces, la otra cosa que en este tipo de dolor, que dijimos que el dolor mecánico, debemos tener presente que la falta de correlación entre la clínica y la radiología, la imagen entre los síntomas que nos refiere el paciente y las alteraciones estructurales que encontramos en los estudios de la imagen. Quiere decir que no hay correlación tan grande entre la parte clínica y la radiológica. Eso quiero que quede claro. Entonces, el primer dolor que hablamos. Dolor que es mecánico, no es específico y se da en cierto movimiento. Tenemos otro tipo de dolor, que es el dolor irradiado. De aquí viene un poco lo que hablamos recién, que es un dolor ya que no solamente afecta la espalda, sino que afecta muchas veces el miembro inferior, las piernas, la zona glútea. Y este inicio habitualmente es agudo y se puede ir precedido de personas que han tenido lumbalgia por mucho tiempo. Entonces, esta diferencia de la otra, aparte de los movimientos que podamos realizar, van a haber maniobras que van a provocar incremento sobre todo cuando hay aumento de la presión intraabdominal, como la tos, va a doler un poco más y a veces va a dar como síntomas hacia la pierna, al momento de la defecación también, la risa, hablar en voz alta y todas esas cosas, todo lo que genera aumento de la presión va a generar descarga hacia el miembro inferior. Y esto nos da un poco un dolor irradiado. Y el dolor irradiado a veces se va acompañado de trastornos sensitivos a nivel de la pierna y todo eso. Van a sentir hormigueos, de repente calambres, o algunos igual me han relatado sensación como de ardor. Y en ocasiones trastornos motores, van a tener debilidad en algunas partes. Entonces,
ya sabemos que tenemos dos clasificaciones distintas. Y eso, disculpa, y eso es bueno identificarlo. Sí, identificarlo. Es muy bueno y muy importante que lo identifique cómo está haciendo ese dolor lumbar. Sí, ojo, cuando ya hay compromiso de las piernas y sobre todo cuando hay afección del nervio ciático, da un recorrido bien especial, que ahí les voy a contar y ahí van a identificar al tiro si es nervio ciático o no. Ya. Pues sí, los trastornos sensitivos motores, dije que se van a ver afectados también cuando hay problemas de dolor irradiado, y esto se da mucho cuando hay muchas hernias. Ya. Aquí ya, realmente el dolor irradiado no siempre es, pero la gran mayoría va acompañado de hernias a nivel de la columna. Una hernia es una... Eso. Sí, voy a explicar lo que es una hernia. Bueno, nuestra columna vertebral está compuesta por vértebras, que su función es proteger la médula espinal, que es como la matriz donde salen todo el cableado de nuestro cuerpo, que son los nervios. Entonces, a veces, entre vértebra y vértebra tenemos un disco intervertebral, que dentro de sus funciones va a ser lubricación, todo eso, pero va a limitar el impacto. De repente... Como amortiguador. Amortiguadores, como que usted tenga un amortiguador entre medio de vértebra. Entonces esto de repente tiende a protruirse. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a salir contenido de este disco hacia afuera. Y eso de repente va a irritar alguna raíz nerviosa, que son este cableado, y sobre todo el que va hacia las piernas, y por eso va a afectar hacia abajo. Porque puede que haya una irritación de un nervio. Y generalmente se da en L4, L5 y L5, S1, que son las vértebras 4 y 5, y la vértebra 5 lumbar, y la primera que es sacra, que es S1. Por eso dicen, cuando muchos hermanos han enviado que tengo, no sé, una hernia L4, L5, depende de eso. Del lugar. Del lugar, de la... Sí, ahora podemos conocer un poquito de los hermanos que, por ejemplo, le han dicho, mire, usted tiene algo en la L5, y el hermano dice, ¿qué será eso? Y ahora, como lo estamos conociendo un poquito del L4, L2, Sí. son los lugares de donde está la afección, digamos, la Sí. situación. Pero, ¿de qué? Ahora, estoy imaginándome de lo que tú decías, mi hermano, de la hernia. ¿Qué produce? ¿Qué factores? Pues nos estamos un poquito desviando, pero para ir complementando lo que estamos hablando y después lo de los lugares L1, L2, L3 donde se producen estas afecciones. Mire, de acuerdo al tipo de nervio o el lugar donde se afecta, va a producir síntomas diferentes. Ya. Entonces aquí podemos ver, nos puede orientar un poco. Por darle un ejemplo así, que son la L5, que es muy común. Yo creo que muchos hermanos que nos han enviado han tenido, ¿cómo se llama? Hernia o algún tipo de problema ahí en L5. Y el dolor lumbar se irradia a la cara anterior y lateral del muslo. Es por aquí, por la zona del muslo, por adelante y tirado hacia el lado. Por ahí también se irradia y llega hasta la parte de dorso, hasta el dorso del pie. Pueden también sentir dolor. ¿Y qué les va a costar a este tipo de hermanos? Les va a costar caminar en los talones, les va a costar hacer el movimiento que se llama dorsiflexión, que es como cuando uno camina en talones. Para ello ese va a ser el tamizaje. Por decir, si uno sabe que es L5, no va a poder caminar en talones. Va a doler. No va a poder. No va a poder. Porque también se puede que le dije, aparte de sensitivo, se afecta la parte motora. Y esta musculatura, puede ser por la hernia o no necesariamente hernia, va a atrapar este cable que va hacia abajo, que es el nervio, y no le va a estar llegando información a ese músculo. Entonces va a haber también una debilidad del músculo. Pero no porque el músculo esté débil, sino porque no le está llegando información de la médula. Entonces, eso más o menos cuando es L5, pero cuando es S1, el dolor va por la cara posterior del muslo, glúteo, va por atrás y llega hasta la pantorrilla y puede llegar hasta la planta de los ¿cómo se llama? Del pie. Y aquí lo que no pueden realizar es caminar en punta de dedos. Entonces, aquí esa musculatura es la que se va a estar inhibiendo. Que estas son las más comunes. Estos son como datos que de repente también nos ayudan al tratamiento.
¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la que menos quisiera tener? Digámoslo así, No, a futuro. es que no es que sea una más importante que otra, sino que esta L5S1 son las más comunes. Las más comunes. Sí, ¿por qué? Porque justo en esa zona donde está el L5S1 ahí está toda la curvatura de la parte lumbar. Nuestra espalda no es 100% recta, tiene curvatura a nivel lumbar que se llama lordosis, que es una curvatura que es cóncava hacia atrás, y después tenemos una cifosis en la parte torácica. Entonces no es algo totalmente plano. Entonces justo ahí entre el E5 y S1 es donde está la mayor parte de la curvatura. Entonces ahí es donde tiende a generar más, y es lo más común, uno ve. Pero aquí es muy importante, como dije anteriormente, busqué harto de la guía MinSal y todo esto de Chile, y aquí dice algo muy importante que le quiero decir, ojalá ponga mucha atención. Dice, el paciente con HNP, que es hernia nucleopulposo sintomática, debe mantenerse activo y continuar actividades habituales con el apoyo de medicamentos dentro de los límites dados por el dolor. No está indicado reposo en cama. Antes se creía mucho que esto de la hernia tenían que hacer reposo y prácticamente no hacer nada, y esto es una evidencia tipo A, dice la guía, quiere decir que es una evidencia alta. Cuando uno ve la evidencia, la A es la más confiable. Así que es muy importante. Ya hablamos de actividad, sobre todo en este tipo de patología. Y otra cosa importante que quiero decirle a los hermanos, que la demostración de una hernia no predice nuevos episodios de dolor lumbar en el futuro, ni necesariamente se correlaciona con el síntoma. ¿Me entiendes? La hernia no precisamente va a correlacionar con el dolor, ya que entre un 20 o un 27% de las personas son asintomáticas. Tienen una hernia en la imagen, pero no les duele. Es un dato que lo dice... En la imagen, digámoslo así, en la radiografía. En la radiografía sale que tiene una hernia, pero alrededor de 2 a 3 personas con radiografía de hernia no tienen dolor. Entonces ahí nos hacemos la pregunta, ¿la hernia en realidad es lo que nos está generando el dolor de espalda? ¿O es un hallazgo radiológico que porque nos empezó a doler la espalda, no hicimos una... ¿Y qué pasa si esa hernia estaba de mucho antes y no nos dolía la espalda? Entonces son cosas, hay hartos paradigmas que últimamente en la parte musculoesquelética se están preguntando. Porque esto, yo lo he dicho que es algo muy importante, porque el hecho de decir que ya hay 2 de 3 personas que tienen hernia y que no tienen dolor, nos indica algo fuerte. Entonces, también que nos lleve a sacar eso, que tengo una hernia, me está doliendo por la hernia. Puede haber que hayan otros factores también que estén involucrando. Porque generalmente uno va al doctor por el dolor de espalda, uno hace una radiografía y recién no encuentra la hernia. Y nadie nos dice que esa hernia estuvo muchos años atrás y no tuvimos dolor. Entonces tenemos que sacarnos un poco eso de que hernia es igual a dolor. No estoy diciendo que no duelan, tampoco. No estoy diciendo, no, el hermano dijo que nunca dolían, no, tampoco. También hay hernias donde hay una irritación y todo eso duele, pero hay casos que no. Entonces, respecto a la historia natural de la hernia del disco lumbar, esta tiene un curso favorable. Esto es otro dato importante. A la mayoría de los episodios se resuelven espontáneamente o con tratamiento médico. Esto ha sido documentado en estudios que han demostrado una resolución clínica espontánea de un 67 a un 76% en pacientes al año. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de un 67 a un 76% de las personas que tienen hernias tienen una, ¿cómo se llama? Se resuelven de forma espontánea, sin hecho de ir a cirugía, digo yo. Entonces tienen que esperar hasta el año. Están operando sí cuando ya el dolor es muy fuerte o no responden al tratamiento conservador. Ese es el criterio para operar. Pero generalmente el cuerpo igual las va absorbiendo por sí sola. Entonces, muy importante eso. Lo que sí les puedo decir que es importante que dentro de este año, porque de 6 a 7 personas que tienen hernia, de 10 se va a absorber sola, que también hagan actividad. Y eso va a ayudar a su calidad de vida durante este proceso. ¿Me entiendes? Sí, me cabe una pregunta. Dentro de este tiempo que yo, ahora a lo mejor algún hermano dice que claro, eso tengo ahora yo. ¿El tiempo es importante para el tratamiento, para no llegar a cirugía, por ejemplo? ¿En qué sentido? En el sentido del tiempo de mi dolencia.
Sí. O sea, yo me dejo estar, digo, no, yo ya empiezo a conocer ese dolor que está ahí siempre ahí. A lo mejor no me puedo hacer algún ejercicio, no puedo sentarme bien y dejo pasar más tiempo. Como un buen chileno, lo deja estar. Lo deja estar y hasta lo último, de alguna manera, poder consultar. Sí, bueno, yo estoy... ¿Influye? Va a influir para bien o para... Es que es una pregunta un poco grande. Ya. En el sentido de que ya aquí hay personas que ya en este momento ya están con el diagnóstico. Eso. Están ya. con el diagnóstico. Entonces, yo lo que les puedo decir es que si están... Bueno, hay personas que van a tener mucho dolor y otros no tanto dolor. Otros van a tener mucha limitación funcional en sus actividades de la vida diaria y otras que no. Entonces, esas cosas nos van a ir orientando de acuerdo al pronóstico. ¿Me entiendes? Hay muchas personas que andan bien, incluso con el tratamiento kinésico, mejoran su calidad de vida y después hacen estudios. Y esto, como dije anteriormente, esto no lo digo yo, lo dice incluso una guía del MinSal, de acá de Chile, del Ministerio de Salud, que habla sobre estos datos. Entonces es importante que a lo mejor saquemos eso de repente, hernia, hoy algo tan terrible, no es tan así. Dice acá... esto lo hacen mismos doctores, traumatólogos, todo, personas que investigan este tema, y ya tenemos dos datos importantes, que 2 de cada 3 personas no tienen dolor con hernia, y que el 60 al 70% espontáneamente se le van al año. Yo comprendo que hay dolor, comprendo que hay cosas que no pueden realizar, pero hoy vamos a ver qué se pueden hacer en estos casos. Entonces estamos hablando en dolor irradiado. Hacemos de nuevo un pequeño, volvemos atrás. Dolor irradiado, y otro tipo de dolor irradiado ya cuando hay una estenosis lumbar, puede ser central o lateral. Esta es una estenosis, hubo un hermano creo que habló de estenosis, me acuerdo la semana pasada. La estenosis ya se produce un estrechamiento del canal vertebral. ¿Se acuerda que dije que la vértebra es la que tapa, protege en cierta forma la médula? Y este tiene una circunferencia al medio donde pasa la médula, y a veces esto se estrecha. Y esto genera también un dolor, ya este es crónico, de características mecánicas. Y esto a veces muy marcado. Le va a empeorar casi la mayoría de las veces cuando están acostados boca abajo también, a veces cuando caminan mucho o movimientos que tengan que hacer hiperextensión, como de llevar la columna hacia atrás. Y mejoran con el movimiento contrario, pues si como están acostados boca arriba, o de lado, están sentados, movimiento de flexión. Esta es una cosa ya más crónica. De aquí ya la kinesiología y todo va como en ayuda a mejorar la calidad de vida cuando hablamos de estenosis. Y por ende, ya entonces tenemos el dolor que es mecánico, el dolor irradiado que hablamos recién y hablamos un poco de las hernias, y ahora tenemos el dolor no mecánico lumbar. Este se caracteriza por un dolor que da durante el día y la noche. ¿Ya? Y cómo uno puede diferenciar que es un dolor que no se alivia ante ningún movimiento y no se agrava ante ningún movimiento. Entonces, la parte o el dolor no viene de una estructura de la espalda, sino que viene de otra parte. Y aquí es donde, ojo... Eso es bueno tenerlo en cuenta. Eso podemos diferenciar. Cuando sabemos que un dolor no es mecánico, es cuando no hay ningún dolor que lo aumente, o sea, ningún movimiento que lo aumente o ningún movimiento que lo disminuya. Porque en estos tipos de dolores lumbares siempre va a haber un movimiento, o sea, no siempre, pero la mayoría de las veces va a haber un movimiento que aumenta el dolor. Generalmente les duele mucho agacharse, pero a veces cuando se estiran hacia atrás, disminuye. Pasa que en el dolor, cuando no es mecánico, no pasa ni aumenta en ninguno de estos movimientos. Entonces, ojo, aquí uno siempre, cuando uno hace la entrevista con un paciente, yo me asesoro bien que no tenga bandera roja. Cuando hablamos de bandera roja, ya cuando podemos estar en presencia de una enfermedad más grave, como un cáncer, alguna cosa que también puede dar dolor lumbar. ¿Y qué cosas tenemos que tener? Por darle un ejemplo, hay 3 cosas importantes. Una fractura, ¿qué puedo decir? Que tenga un traumatismo los últimos 30 días, ya, puede ser una bandera roja. El uso de corticoides, también mayor a 65 años y que tenga osteoporosis. Entonces, si tiene estas 4 cosas juntas, me puedo orientar también a una fractura a nivel lumbar. A veces cuando sea mayor de 65 años, tenga un historial de cáncer también, o tenga dolor nocturno intenso,
y tenga fiebre, esto me puede orientar también que viene algo más grave. Entonces, si veo que tiene dentro de la historia o de la entrevista al paciente, me cuenta algunas de estas cosas, se van repitiendo, se deriva a un especialista. Ya el dolor no viene de la espalda, se irradia hacia la espalda, pero no está en la espalda. Y cuando ya hablamos de infecciones también que pueden dar, cuando el uso de corticoides, dolor nocturno también, como dije anteriormente, cuadros de fiebre, uso de drogas intravenosas, entre otras cosas, ya estamos hablando de una infección. Entonces, resumiendo un poco lo que veníamos hablando, tenemos 3 tipos de dolores lumbares. Uno es mecánico, el que generalmente da la mayoría de las personas, que ante postura o ante tipo de movimiento. Hay un dolor que es irradiado, que no solamente afecta las partes de la espalda, sino que se irradia hacia la pierna. Y tenemos un dolor que no es mecánico, y ahí es donde tenemos que tener ojo, porque puede ser algún tumor, alguna infección, alguna cosa que esté afectando, que no sea netamente la espalda. Claro, y generalmente ahí se pierde un poco de tiempo en trabajar con la espalda. Sí, podemos hacer mucho ejercicio, mucha terapia, y en realidad el problema no es la espalda está doliéndonos. Entonces el problema viene de otra parte. De otra parte. Y como decía mi hermano recién, aprender a conocer sus dolencias duele menos. Sí. Entre más conoce uno de su dolor, menos duele. Eso. Estamos conociéndonos. Sí. Estamos conociéndonos. ¿Tienes algo, un poco de lo que cerramos lo del lumbar? No, todavía tenemos un poquito Sí. más. Sí. Es necesario, hermanos, que entendamos que esto de la espalda tiene mucho... mira, yo noté una pregunta aquí. Primero, yo creo que algún hermano puede estar preguntándose antes de continuar un poquito más adelante, porque esto a lo mejor podemos continuar el próximo lunes, porque esto como es profundo y necesario detenernos acá, por lo que es más común, lo que hemos visto ya a través de las varias preguntas que tuvimos la semana pasada. En cuanto a cómo se produce una hernia. O sea, conocíamos lo que es, pero cómo se produce. O sea, yo digo, ¿tendré yo o esto viene por una cuestión de estructura o es porque yo estoy teniendo una mala práctica en algo? O sea, estoy poniéndome en el lugar de los hermanos ahí, No se entiende. que a lo mejor yo hago mucha fuerza y me puede venir una hernia, entonces yo ya no ahora me subo a mi hombro, antes me subía 50 kilos y ahora lo sigo teniendo, en consecuencia que me han dicho que 25 nomás, porque eso es lo que soporta. ¿Eso puede producir? Sí, mire, asciende a cierta... sobre todo pasa mucho acá en este tipo de la traumatología y todo eso, sobre todo cuando hay en específico el dolor y a veces la hernia, no tiene, asciende a cierta algo que las produzca, en el sentido de que puede ser un tema anatómico de la persona, Sí. Puede ser un tema, como te decía, de las cargas, de las posturas, y pueden ser un sinfín de cosas que pueden estar generando esto. Pero lo que quiero dejar en claro, que y leí algo muy, muy interesante antes, que hablaba que hay muchas personas sobre 50 años que tienen hernia y no les duele. Y eso quiero dejarlo en claro, que no nos pongamos tanto que lo que es la hernia y todo, sino que muchas veces nos va por ahí el asunto. No sé si quiero dejar claro eso. No, tampoco le estoy bajando el perfil a la hernia. También es una hernia, igual hay algo dañado ahí y todo. Pero también tiene este componente que es algo importante. Que no es solamente eso quiero llegar. Que los dolores, como hablamos la semana pasada, a veces hay también desconfiguración a nivel central. ¿Se acuerda que la alarma no solamente sonaba cuando hay una ruptura de tejido, sino que va a sonar de repente cuando está desconfigurado nuestro cerebro, que se llama la sensibilización central? Puede generar por otros tipos de cosas. Entonces, importante eso, si algún hermano en este momento tiene algún tipo de hernia, no es tan grave como a veces nosotros lo pensamos. O sea, el diagnóstico que nos digan no es tan grave porque tiene su tratamiento. Y como dije, del 60 al 76% tiene una resolución espontánea solo.
Entonces, eso, hermano, animales. Y generalmente en estos tipos de pacientes siempre les recomiendo la actividad. La actividad que realicen actividad, que no se dejen, porque a veces, bueno, el dolor es el limitante, estamos claros. Puede ser un hermano, pero a mí me duele, no me puedo mover. Uno tiene que ir conociendo también qué cosas le pueden doler, qué otras cosas no. A ver, subir a una bicicleta, ciertas posturas o caminar. Cada uno va conociendo su cuerpo. Pero lo mejor, y lo decía la guía Minsal, lo leíamos recién, que tienen que estar activos. Esa es la recomendación que le hago a los hermanos. Amén. Sí, están llegando algunas preguntas para que podamos verlo. Pero disculpe, antes que hablemos las preguntas, bueno, tenía algo muy extenso, creo, para hoy día. Voy a tratar de acotarlo un poco más. Con respecto a la imagen, yo creo que la imagen, cuando hablo de imagen, tiene que ver con todos los exámenes radiológicos, radiografía, todos estos temas, ecografía, no sé. Se ha estudiado mucho de esto. Y aquí hice, de acuerdo a estudios, dicen que las protrusiones discales, lo que se ve en la hernia, se observan frecuentemente en sujetos que no tienen síntomas. Entonces, no necesariamente, digo una vez más, las protrusiones o las hernias nos van a generar síntomas. Hay muchas personas a lo mejor que en este momento no están escuchando, que tienen dolor lumbar, o sea, que no tienen dolor lumbar y a lo mejor tienen hernias. Entonces, no le echemos la culpa tanto a eso. Hay otros factores también. Dada a la alta prevalencia, su descubrimiento en pacientes con síndrome de dolor lumbar puede ser frecuentemente una coincidencia. ¿Me entiendes? Muchas características degenerativas asociadas a la imagen son parte de la evolución natural y no están asociadas al dolor. Puede ser una evolución natural, y la evidencia disponible indica que las imágenes de rutina anticipada lumbares en pacientes con síndrome de dolor lumbar y sin hallazgos se pueden sugerir en condiciones serias. No mejora los resultados comparados con las personas que no tuvieron exámenes. Entonces, por eso yo le decía que al principio la parte de imagen la dejamos al final. A ver, ¿qué más nos puede ayudar? Eso yo creo que es importante de acuerdo al tiempo. Sí. Bueno, resumiendo un poquito, es importante poder consultar cuando ya esto no está pasando tan pronto, digámoslo así, en cuanto al tiempo, ¿cierto? Es importante. Lo otro es conocer un poco cómo está y qué son parte por ejemplo, me viene a la mente en este instante, yo no hago fuerza, pero mi trabajo es siempre estar un poco todo el día parado. Y un poquito hablamos de las posturas ahora. Sí. Bueno, ¿puede producir eso también dolor lumbar? Sí, es que muchas cosas pueden producir dolor lumbar. No, como dije anteriormente, los extremos a lo mejor son malos. No, es que lo que dije anteriormente, que el 90% del dolor lumbar en específico, el 85%, perdón, es un dolor que no tratamos de buscarle el porqué, pero no sabemos. O pueden ser mucho, yo le digo, es multifactorial esto. Es multifactorial. Entonces, como dije anteriormente también, hay muchos hermanos a lo mejor que están pasando con esto y sería una responsabilidad mía también decirle qué cosa hacer y qué cosa no. Esto es como algo bien global. Pero siempre lo que más dice la evidencia es la actividad y el ejercicio nos van a ayudar con respecto a esto. Así que, mire, por decir aquí, para terminar con un poco la parte del tratamiento, había un estudio que, bueno, dentro de los estudios, los meta-análisis son los que más tienen peso a la hora de buscar. Entonces este tiene una evidencia A1, dije anteriormente que era como la más fuerte en evidencia, y dice que los pacientes deben iniciar un programa de ejercicios. Es aconsejable una rutina progresiva para evitar que el dolor aumente. Tiene que ser una rutina progresiva, no significa que tengo un dolor lumbar, sea por lo que sea, por hernia, por discopatía, por cualquier cosa, me voy a salir a correr 10 kilómetros. No, tiene que ser de forma progresiva,
y evitar, si obviamente el síntoma aumenta, tenemos que parar y buscar una actividad que nos ayude. Se obtiene mejores resultados con rutinas estructuradas y supervisadas por un especialista. Eso también es importante. Si usted tiene dudas con respecto a esto, es bueno que vaya a un doctor, a un traumatólogo, o sea, a un kinesiólogo también, que lo oriente en base a esto, a cómo realizar el ejercicio. No hay evidencia de que ejercicio ayude más. Si correr, si hacer pesas, si lo que sea, no nos va a ayudar más. Pero sí el ejercicio en sí. Se debe vigilar que el ejercicio no aumente el dolor del paciente. Es importante eso. No vamos a hacer algo que no aumente el dolor. Claramente no nos va a ayudar. Disculpa, cuando nos dice el médico, ya, usted aquí nada que hacer, usted tiene que hacer ejercicio. Y yo llego a la casa, paso a comprarme una zapatilla y salgo a correr 200 kilómetros. O sea, todo ya, así que ya sí. No, esto es gradual. Esto es gradual. Sí. Si veo que yo no estoy caminando mucho, a tratar de hacerse un esfuerzo en caminar unos pasos más, irse a pie si está el tiempo bueno, en alguna oportunidad, y comenzar a hacer un poco para que, y esto ayuda bastante en muchas áreas de nuestro pensar. Mire, a mí me ha tocado a veces caminar, y digo, ¿por qué tengo que caminar? Y entonces en el momento voy caminando, voy clamando, voy orando al Señor, y digo, Señor, gracias porque este tiempo me ayuda a poder estar. Pero son, como usted decía, son las cosas que uno comienza a hacer, pero también mirando sus capacidades. Sí, esto también es específico para cada persona. Sí. Para cada persona, obviamente. Bueno, la población donde más duele esto dijimos que la parte etaria era entre 35 a 55 años. Son personas que son activas laboralmente. Y a veces entiendo, muchas me dicen, ya, tú me dices que haga ejercicio, pero yo llego a mi casa a las 8, a las 9 de la noche y llego cansado. Es muy difícil para mí realizar, pero generalmente uno puede hacer ejercicio en la propia casa, media hora. Entonces, eso les recomiendo. Y lo último que le puedo decir con respecto a esto del dolor lumbar crónico, ningún ejercicio ha demostrado ser mejor que otro. Como dije anteriormente, se han encontrado resultados positivos con ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia, coordinación, de flexión, isocinético, trabajo aeróbico. El trabajo aeróbico tiene que ser de bajo impacto, así, en la zona lumbar. Amén. Eso sí, no nos vamos a poner a saltar. Y entonces es muy importante mi recomendación para los hermanos. Tuvimos que, ¿cómo se llama?, achicar bien el tema por el tiempo, pero eso, dejarle ese mensaje, que conozcamos, y que el dolor de espalda no seriamente va a ser la estructura que esté dañada, como dije anteriormente el programa pasado. Los dolores que son crónicos, también hay otros tipos de afecciones que son a nivel del sistema nervioso central, nuestro cerebro, y a veces pasa que este dolor se reagudiza por el estrés. También tenemos que tener ojo en eso. El estrés, la falta de sueño. Dije que el estrés libera una hormona que es el cortisol, y también por ende libera algunas cosas que son inflamatorias, y esto va a perpetuar el dolor. Por ende, no veamos solamente eso, sino que analicemos también los factores externos también que nos pueden ayudar. Y también a la hora de tratar esto tenemos que abarcar todo eso, no solamente la espalda. Amén. Harto todavía para lo que es tratar del dolor lumbar. Yo creo que la próxima semana, hermano, podemos continuar. Sí, yo creo que vamos a continuar un poco, queda un poco corto por el tiempo. Es un tema bien extenso, pero ojalá que el concepto global de esto haya quedado un poco claro. Como dije, y bueno, hablamos harto de hernia. Sí. De hernia y... dice, grandes bendiciones, mis queridos hermanos, una consulta. Mi esposo tiene... si me puedes ayudar. Costocondritis. Para eso, ¿existe algún tipo de tratamiento kinesiólogo? Kinésico, perdón. Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que con ella lo voy a hablar por interno. Ya. Sí, le voy a mandar un mensaje interno a la hermana para ver eso, porque le tendría que hacer algunas preguntas sobre la osteocondritis. O sea, costocondritis. ¿Ya? Hola, ¿dónde aparece? Dice, ya, eso es, dice, hola hermano, Dios les bendiga, me hice una resonancia a la columna, me salió una hernia pequeña, pero el dolor siempre está día y noche,
trabajo 8 horas de pie, media hora de colación, eso es lo que descanso. El doctor me derivó a un traumatólogo. Yo me atiendo en el sistema público. Todavía no me llaman al hospital donde me van a evaluar. Tengo 53 años. Sí, claramente acá, bueno, dice que en la resonancia le encontraron una hernia pequeña, pero el dolor es día y noche porque tiene una carga horaria de 8 horas donde está de pie. Y comprenderá que estar de pie 8 horas y sobre todo ya con un problema en la espalda. Yo no sé si la hermana nos podía escribir que cuando ella hace reposo, este dolor cambia o disminuye en su hora de colación o el fin de semana cuando descansa, sería importante. O la noche. O en la noche, sí. No, pero dice que el dolor siempre está día y noche. Sí. Pero si cuando está en reposo, su dolor cambia o qué movimiento aumentan más el dolor. Eso sería importante si nos podría decir para poder ayudarlo. Pero claramente tiene una carga grande. Sí. Estar 8 horas de pie. Decir a los hermanos, antes un poco de lo que decías, siempre cuando nos manden alguna información completa, para que poder ayudarle mejor. Mejor. Dice, bueno, estamos transmitiendo, amados hermanos, desde la ciudad de Valdivia, en los estudios de Armonía Valdivia. Tengo 3 hernias lumbares. Soy Sonia Moya, una fiel auditora y colaboradora. Mi esposo tiene que hacer tratamiento de kine. ¿Sugerimos ejercicio para la hernia lumbares? O sea, no, creo que no una pregunta, lo habla como una afirmación. Sí, una afirmación. 3 hernias lumbares, dice. Claro. No, como dije anteriormente, de acá no les puedo dar como una pauta de ejercicio, solamente les puedo decir que se mantengan activos, que vayan, usted mismo van censando su cuerpo. Hay cosas que les va a doler, cosas que no, las que no les duele, aprovechenlas. A mí no me duele subirme una bicicleta estática, aproveche eso. Ya. Entonces, eso les puede ayudar. Eso es, ya ha pasado el tiempo y bueno, damos gracias al Señor por nuestros hermanos. Recuerde, esta semana estamos en este llamado para que usted sea parte de aquellos que participan como colaboradores, como compañeros de milicia. Así que, hermano Felipe, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Sí, muy contento y me siento muy bendecido de poder estar acá compartiendo esto. Para mí me llena, y desde el momento que el hermano Marcelo me buscó para esto, sin duda lo tomé como una gran bendición y espero poder ayudar a algún hermano con esto, que como dijimos al principio, es un tema médico, pero también la fe en el Señor es lo primordial. Es lo primordial y tiene que ir acompañado en eso. Que nuestra fe y todo eso depende de Él. Él nos dio estas herramientas donde nos podemos también ayudar, que son importantes porque todo viene de Él. Yo tengo la convicción de que esta profesión también viene de Él, porque rehabilitar y todo eso, como dijimos en el programa atrás, el Señor fue el mejor rehabilitador que pudo haber. Y es muy importante eso, que no solamente aquí estamos poniendo nuestra fe en esto, dejar claro ese mensaje, sino que nuestra fe primeramente está en el Señor. Amén, nos tenemos que ir entonces. Gracias, mi hermano Felipe. Hasta la próxima entonces. Chao a todos. El Señor les bendiga. Amén.